en la gloria por siempre. Amén. Tome sus asientos, hermanos. En el libro de Juan 5:39, vamos a ponernos de cita en el libro de Juan 5:39. Para muchos ya es conocido esta cita que dice así: escudriñad las escrituras, puesto que parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amados hermanos, las escrituras nos dicen y nos señalan los hechos de nuestro Señor. Amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos oído de una y varias herejías que ha establecido el catolicismo romano? En esta ocasión vamos a hablar de la herejía de la hiperdulia de María. ¿Cuál es la hiperdulia de María? Se le llama así al culto que se le atributa a la Virgen María por ser la Madre de Dios, y se le rinde un culto al haber quedado virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Ello es una grave herejía que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ha establecido. En realidad es una ignorancia del clero, porque no saben ni lo que están diciendo. Virgen María antes del parto, en el parto y después del parto. Pues decir esta situación de que es virgen en el parto y después del parto es restarle santidad a mi Cristo Jesús. Amén, amén. Que su madre haya quedado virgen o señorita después de haber nacido él es una gran falacia. Esto es quitarle la primogenitura a Jesús, pues él es y fue un primogénito. ¿Quién es un primogénito? Un primogénito conforme a las Sagradas Escrituras. El primogénito es el que le abre la matriz, y dice la Biblia que todos los primogénitos son santos del Señor. Recordemos cuando Moisés, después de haber ido a hablar varias veces con el faraón y pedirle que liberase a su pueblo para llevárselo a la tierra prometida, de acuerdo a la promesa que le hiciera Abraham, el faraón nunca quiso. Y el faraón lo permitió hasta que el ángel destructor de Jehová entró y acabó con todos los primogénitos, animales como de hombres. Y entonces le dijo el faraón: vete. Y Moisés sacó a su pueblo de Israel de Egipto. Cuando abrió el mar y habiendo cruzado ya casi todo el mar, el faraón entró en arrepentimiento, mandó sus ejércitos a buscarlos otra vez. Las aguas los sepultaron hasta que hubo pasado el último de los animales del pueblo de Israel. Los ejércitos del faraón quedaron sepultados. El primogénito es el primer hijo. Una mujer puede tener 1, 10, 15 y 20 hijos, y solo habrá un primogénito, el que le abrió la matriz. Pero vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. Éxodo, en su capítulo 13, verso 2, nos va a decir algo con relación a los primogénitos. Cuando me digan amén, continuamos adelante. Éxodo 13:2. El libro de Éxodo 13:2. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así como de los hombres, como de los animales libres. El primogénito es del Señor. Es el primer hijo, el primero que abre matriz a una mujer. Una mujer no tiene ni 2, ni 3, ni 10 primogénitos, ni los 20 hijos. Es el primer hijo, es santo de Jehová. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Vamos a pedir que nos vuelva a confirmar ello. En Lucas, en su capítulo 2, verso 23, nos vuelve a hablar de los primogénitos. Lucas 2:23. El apóstol Lucas nos dice algo con relación a los 2:23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado
Santo del Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue primogénito en María. María fue una mujer virgen, un vaso consagrado para Jehová. Cuando María cae embarazada, el Señor ya tenía predestinado, porque no fue Jesús producto de un coito, de una relación. Fue un varón santo del Señor. María fue consagrada, fue un vaso escogido para que le diera vida a Jesús, y Jesús nuestro Salvador. Además, una mujer, después de que pare un hijo, no puede ir a la iglesia de acuerdo a la ley judaica hasta que haya pasado el flujo de sangre. Vamos a conocer algo. Muchas mujeres, cuando dan a luz un hijo, no saben ni lo que, ni el médico mismo sabe lo que dice. El médico le dice: señora, debe cuidarse mucho, debe usted cuidar su cuarentena. 40 días, no cargue pesado, no tenga relación alguna con su marido. Pero ¿de dónde sale esa cuarentena? ¿De dónde? O sea, ¿de dónde el médico? El médico dice nada más cuarentena y no sabe ni de dónde lo saca. Nosotros vamos a ver de dónde sale. Amén, aleluya. En Lucas capítulo 22, Lucas 2:22 nos dice qué es lo que pasa. Amén. Amén. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Luego entonces, si el clero de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana dice que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto, ¿de qué pudiera tener? ¿Sí? Esa cuarentena. Vamos a ver, ¿cuál es esa cuarentena? Son 7 días de menstruación y 33 de purificación. 7 y 43 nos da 40. Lo que el médico te dice, guarde la cuarentena. Viene de las Sagradas Escrituras, viene de la Biblia. De acuerdo al calendario romano, si Cristo nació el 25 de diciembre, a partir de allí contaremos del 25 al 31. Estamos hablando de ¿cuántos días? 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. 7 días. Y 31 de enero, estamos hablando de ¿qué? De 48. Y 2 de febrero, estamos hablando de ¿qué? De los 40 días. Y si vemos en el calendario, dice purificación de María. ¿De qué se podía purificar si María era virgen? Era ahí la aberración de la Iglesia Católica. No podía haber una purificación, puesto que nunca fue, ni tuvo tal sangrado, ni tal situación. La Biblia nos habla de una de 40 días. Jesús fue presentado en el 8º día. ¿Sí? 7 y 33 nos dan 40 y nos lleva al mes de febrero. ¿Y por qué dice en el calendario? Purificación de María. Es una gran falacia. Una gran falacia y una mentira de la Iglesia Católica. Veremos que en el calendario dice purificación de María. Ahora, si Cristo no hubiese abierto matriz de María, María fuera señorita, ¿de qué tenía que purificarse? ¿De qué sería la purificación que estamos hablando? Pero veamos lo que nos dice la ley levítica. Levítico en su capítulo 12, en su verso 1 al 4, nos dice perfectamente con relación a esa purificación. Cuando me digan un amén, continuamos. Levítico. Levítico 12, del 1 al verso 4. Amén. Amén, aleluya. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda por ¿cuántos? 7 días.
conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y el octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. 7:33, ¿qué nos habla? Nos habla de 40 días. Lo que el médico te dice hoy en día: cuídese de la cuarentena, señora. Procure no cargar pesado. Procure no tener relación con su marido. Pero el médico habla de una cuarentena y no sabe ni de dónde la sacar. Nada más dice 40 días. De aquí, de las Sagradas Escrituras. Amén. De ahí salió. Amados hermanos, pero vamos a pedirle otra vez que nos vuelva a confirmar esto de los 40 días. En Mateo 1:25 nos confirma Amén. la misma ley que nos dio en el Viejo Testamento. 1:25. Gloria a Dios. Amén. 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 Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Estamos hablando de la cuarentena. Hoy sabemos por qué la cuarentena, nada más decimos 40 días, cuídese 40 días de aquí, del Evangelio del Señor. Y si podemos ver de qué se pudiera purificar María, conforme lo dice el calendario, no habría ninguna purificación. Pero vamos a ver más adelante. Si nada más fue Jesús, porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana nos habla de que ella es virgen antes, en y después del parto. Vamos a ver todas esas falacias o mentiras. Sin embargo, debo decir que por decreto de la Iglesia Católica, en el año 421, se le elevó a María. ¿Cómo? Como reina del cielo. 421 años después de Cristo le elevan reina del cielo. En el año de 1950 se le llamó, mejor dicho, se le decretó la canonización de la Asunción. Es decir, que desde que murió, 75 años después llegó al cielo, según el clero católico. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sabía que María había sido un vaso escogido para darle cuerpo para que Él naciera. Mas no, ¿sí? Mas no fue producto Jesús ni de ningún adulterio, ni de ningún coito, porque ellos sabían perfectamente bien que estaba la ley de Moisés en su libro de Éxodo, que dice: no adulterarás. Por eso María nunca había sido tocada. María fue virgen antes del parto. En el parto nació Jesús. Y después del parto ya no podía haber sido, porque María tuvo más hijos. Amén. Aleluya. Y amén, santo. Ella fue un vaso predestinado para darle cuerpo a Jesús, para darle la primogenitura. En el libro de Lucas, en su capítulo 11, verso 27, nos dice algo al respecto. 11:27. Cuando ustedes ya tengan la cita, Lucas 11, verso 27 y 28 nos dice de la siguiente manera. Gloria a Dios. Mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo, los pechos que mamaste. Y él le dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Amados hermanos, Jesús estaba diciendo que bienaventurados los que oyen y guardan la palabra de Dios. Muchas veces nosotros hemos escuchado algo, ahorita que toco esta cita, donde dicen, sí, muy claro: amarás a tu prójimo. ¿A tu prójimo quién es? Mucha gente dice: mi prójimo es aquel ser humano, es aquel. Amados hermanos, tu prójimo, como dijo aquí el maestro, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
Tu prójimo es tu hermano en la fe de Cristo. Ese es tu prójimo. Ese es tu hermano. A quien Cristo Jesús dijo cuando le dijeron, ahí está tu madre y tus hermanos. En sus muchas herejías de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el Papa Pío IX, en el año de 1858, blasfemó diciendo que María había sido inmaculada, porque también había nacido como Jesús, por obra del Espíritu Santo. Es decir, sin coito, y de sus padres Ana y Joaquín. Mas aún ella se humilla ante Dios y alaba a Dios diciendo, ¿en qué forma? En Levítico 1:46, que dice de la siguiente manera: entonces María engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada de todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso Santo de su nombre. Amados hermanos, el vaso escogido fue María para darle cuerpo a Cristo Jesús, mas no porque haya sido producto de una relación, no porque haya sido producto de que María haya tenido algo que ver con José. No, era un vaso escogido para darle cuerpo al gran rabí Jesús. Mas sin embargo, respecto de ir al cielo, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Subiría María al cielo también? ¿Ustedes qué piensan, mis hermanos? ¿Subiría María también al cielo? ¿Igual que Jesús? No. Vamos a ver qué nos diga la Biblia con relación. Juan 3:13. Ahí nos vamos a dar cuenta, pero nos estamos dando cuenta conforme dicen las Sagradas Escrituras, la verdad de las cosas. Y dice así: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, mi Cristo Jesús, a quien se ha dado la honra. Amados hermanos, respecto a que María sigue siendo virgen después del parto, es otra gran falacia. Una falacia o una mentira que hasta el día de hoy la Iglesia Católica, Apostólica y Romana lo dice y lo pregona. Que después de haber dado cuerpo a Jesús, ella sigue siendo virgen. Pero eso nos lo dirá las Sagradas Escrituras. En el libro de Mateo, en su capítulo 12, verso 46 al 47, nos dice de la siguiente manera: 12, 46 y 47. Amén. Mientras él aún hablaba a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Jesús, después de que María nació, tuvo más hijos. Jesús tuvo más hermanos. Jesús no fue hijo único, amados hermanos. Jesús fue un vaso escogido que venía de María para dar salvación, para que se cumpliese, ¿sí?, las promesas que le hiciera el Señor a Abraham. Pero vamos a ver con relación a ello que nos dice en el libro de Mateo, en su capítulo 13, verso 55 en adelante, nos dice de la siguiente manera, cuando le preguntaron algo. ¿Ya estamos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tienen todas estas cosas? Las Sagradas Escrituras nos precisan que Jesús tuvo más hermanos. Tuvo a Jacobo, a José, a Simón y Judas. Entonces no podía ser virgen después del parto, porque después de haber nacido Cristo Jesús, el gran rabí, el Mesías, Amén,
tuvo más hijos, ahora sí con José. Recordemos que en esa época estaba vigente la ley de Moisés, el no adulterarás. El judío tenía una costumbre, matar a pedradas. Recordemos de aquella mujer que la venían persiguiendo y venía Jesús. Y en ese momento Jesús escribió en el piso los 10 mandamientos. Y el que esté limpio del pecado, tire la primera piedra. Y cuando vieron, todos subieron. Cuando todos se fueron, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente bien que no estaban limpios todos. Todos se fueron. A ella le dijo, vete y no peques más. Esa mujer, sí, que Cristo Jesús le salvó la vida, era como acostumbrado a matar a ellos, a pedradas. Ella venía huyendo cuando cayó con Jesús y Jesús la protegió. Amados hermanos, si estaba la ley de Moisés y la ley de Moisés dice que estaba prohibido el adulterio, a ella la estaban ejecutando. ¿Sí? Entonces no podía ser Jesús producto también de ello. Jesús fue producto de un vaso escogido con María, y María nunca tuvo nada que ver con José hasta después de nacido el Maestro Jesús. Pero vamos a que nos confirme las Sagradas Escrituras si tuvo más hermanos. Veamos lo que dice el apóstol Pablo cuando fue a buscar a Pedro. Gálatas, capítulo 1, verso 18 al 20. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Pablo cuando fue a buscar a Pedro? Amén. Gálatas. Gálatas 1, 18 al 20. Amén. Amén. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, no miento. Jacobo era uno de los hermanos del Maestro Jesús, de Cristo Jesús. Entonces, con todo ello queda establecido que María tuvo más hijos, que no nada más fue Jesús. Y esto es una gran herejía que la Iglesia Católica dice. Virgen María en el parto y después del parto. No podía ser virgen en el parto, porque ello sería restarle santidad a mi Cristo. Y restarle santidad a mi Cristo, sí, es una gran herejía. Amén, amén, aleluya. María es producto de la manifestación del Señor. Y si decimos que después del parto quedó virgen, ¿en dónde quedó Jacobo, Santiago, Judas, los hermanos de Jesús? Cuando Jesús lo estaban crucificando, estaba María, estaban sus hermanos llorando lo que le estaba pasando a Jesús, pero eran los hermanos de él. Pero he ahí la gran herejía y la gran falacia de la Iglesia Católica. En el año de 1845 la Iglesia Católica Apostólica y Romana es muy conocido en las historias universales, donde nos hablan, ¿sí?, del día de San Patricio. El día de San Patricio quemó la Iglesia Católica, ordenó la quema, so pena de enviar al Santo Tribunal de la Santísima Inquisición a quien poseyera una Biblia, porque nadie está autorizado a leer una Biblia. Y quien poseyera una Biblia sería ejecutado en el Tribunal de la Santa Inquisición. Iniciamos diciendo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Amén, santo del Señor. Sí, amén. Es una iglesia que está llena de abominaciones, que está llena de herejías. Sí, Amén. pero ¿por qué no leer la Biblia? Porque caeríamos en todas las herejías que nos habla el libro de Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos. Y ellos tienen cientos y cientos de santos que tienen oídos, que oyen, sí, según ellos, que tienen ojos, según ellos, que no ven, ni oyen, ni hablan, y que no salvan. Amados hermanos, la palabra del Señor es muy clara en el sentido que debemos escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna.
En ellas dan testimonio de Él. Sí, hermanos, si nosotros seguimos fieles en las cosas del Señor, el Señor nos muestra todas y cada una de las herejías. Esa es otra herejía, el no leer la Biblia, la herejía de la Virgen María. Aparte de esta herejía de la Virgen María, existe la Virgen María de Guadalupe. La Virgen María de Guadalupe. Lupe nunca existe en toda la Biblia el nombre Guadalupe. Ese es otro invento de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Por qué? Porque fue una falacia que le metieron al indio Juan Diego para hacerla una realidad. Una de las grandes herejías. Pero esa es otra herejía que en otro momento se las daré. Amados hermanos, escudriñemos las Escrituras, puesto que ellas dan testimonio de ella. Ellas enseñan la verdad del Señor. Ellas demuestran lo que es el verdadero evangelio. ¿Sí? Y amados hermanos, no te apartes del Señor. Muchas veces la gente piensa y dice que para que la gente le vaya bien es porque tiene dinero y todo está bien. No es cierto, hermanos. El Señor es grande. El Señor es misericordioso. El Señor ama y quiere a su pueblo. El Señor lo único que te pide es que lo ames y que lo quieras de corazón. Que le entregues tu ser de corazón. Que no sea de labios para afuera. No te preocupes, amado hermano y hermana, que el pastor te vea. Preocúpate cómo estás ante los ojos de Dios. Preocúpate cómo estás, puesto que cada quien tiene una relación directa con el Señor. ¿Sí? Debo decir algo. En esta iglesia, algo que me gusta mucho, la unidad que tiene. Su gran pastor que los lleva por muy buen camino. Su pastor que les enseña la verdad. Tengo aproximadamente como 1 o 2 servicios que he escuchado del pastor, pero ya tengo más de 10, 15 predicaciones del pastor que las he visto. Mi respeto para el pastor Pacheco, la verdad. Porque muchas iglesias hablan falacia y el pastor les está enseñando conforme las Sagradas Escrituras. Que el Señor les bendiga. Amén.